Estimadas amigas y amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libre Expresión aquí en el canal de YouTube Libre Expresión. Soy Max Lobos y en esta oportunidad vamos a intentar analizar y acercarnos a la respuesta a una pregunta muy importante de nuestra historia reciente. ¿Fue Augusto Pinochet Ugarte un genocida? Vamos a intentar abrir el debate para que todos podamos formarnos una opinión, para que todos podamos compartir libremente la opinión acerca de este tema que sin lugar a dudas nos aleja y a veces nos acerca unos a otros en nuestra cotidianeidad. Para poder contestar a esta pregunta es muy importante estar al menos contestes en cuál es el concepto detrás de lo que estamos discutiendo, porque cuando nosotros decimos vamos a discutir acerca de un tema determinado y vamos a filosofar, vamos a intentar acercarnos con un pensamiento crítico, vamos a intentar dilucidar históricamente un hecho, al menos debemos estar contestes en cuáles son los conceptos que estamos analizando, ¿no? Y en este caso particular, para poder responder afirmativa o negativamente a la pregunta si acaso Augusto Pinochet fue o no un genocida, debemos primero tener a la vista cuáles son los conceptos de genocidio. Y acá tengo tanto la definición que nos aporta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que es un organismo internacional dependiente de Naciones Unidas, y también el concepto que nos entrega la Autoridad Lingüística del Idioma Español, la Real Academia de la Lengua Española. En el primer caso, en el caso de la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, esta expresa de forma oficial que la definición es la siguiente. Es todo acto perpetrado con la intención de destruir naciones enteras, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Esa es la definición internacional aceptada. Y obviamente que esta definición del concepto genocidio es ofrecida por un organismo internacional que se encarga de prevenir y de sancionar estos delitos de lesa humanidad. Y por otro lado, la Real Academia de la Lengua Española, que es la autoridad en materia lingüística con sede en Madrid, España, y cuya finalidad consiste en que todo el mundo hispanoparlante pueda perfeccionar y mejorar el uso de nuestra lengua. Esa es la razón de ser de la Real Academia de la Lengua Española. Señala que genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Bien, entonces, ahora es importante que podamos señalar, luego de haber dado estas dos definiciones, una aproximación histórica al fenómeno de este crimen de lesa humanidad. Y para eso vamos a intentar hacer un compendio de los 11 principales genocidios
de los 11 principales genocidios internacionalmente reconocidos. Y vamos a comenzar con el número 1, que es el llamado genocidio australiano, que hay mucha controversia. Vamos a bajar el volumen ahí de la música. Hay mucha controversia en Australia debido a este reconocimiento que se ha hecho de lo que ocurrió en el Imperio Británico, fíjese usted, en el año 1788. Resulta que entonces el Imperio Británico estaba extendiendo toda su hegemonía en el mundo gracias a la prosperidad que le dio la Revolución Industrial, y llega a Australia. Llegan los generales australianos, los generales británicos a Australia. Se le da ese nombre, Australia, y resulta que el general, ahí a la cabeza del Imperio Británico, ordenó la eliminación, escúcheme muy bien, de 750.000 aborígenes australianos. 1788. 750.000 aborígenes que vivían en este territorio que se le denomina Australia, a la llegada de los británicos. Ahora, algunas personas dentro de Australia generan mucha polémica al negar este genocidio, debido a que más del 80% de esas muertes se habrían producido por el esparcimiento de la viruela y del sarampión. Que bien sabemos que nosotros, que la población occidental de nuestros países, tenemos nosotros la inmunidad tanto natural, por siglos de la existencia de estas enfermedades, como por también las correspondientes vacunas, ¿no? Entonces, 750.000 personas, un cafecito. Espero que también estén tomando un cafecito para poder disfrutar de este cuarto capítulo y abrir el debate, ¿no? Porque esa es la idea, que tengamos un debate. El número 2, que yo quiero comentarle porque hice una investigación, el número 2 es el genocidio en Zimbabue, en territorios que actualmente pertenecen tanto a Sudáfrica como a otros países colindantes. El genocidio de Zimbabue fue un terrible acontecimiento ocurrido en el año 1810. Mire, 1810. En el reino Zulu, comandado por el rey Shaka Zulu, cuyas víctimas ascienden ni más ni menos que a 2 millones de personas. El rey Shaka Zulu comandó este genocidio con la finalidad de borrar étnicamente a una población que no era población Zulu. Esto ocurrió en 1810, o sea, 30 años después, 22 años después del genocidio australiano. Pero poquito después, casi un siglo después, es lo que le voy a comentar ahora, sí que es francamente tremendo por la cantidad, la magnitud y la crueldad perpetrada, ni más ni menos que por el rey Leopoldo II de Bélgica, en el territorio actual de la República Democrática del Congo, que estaba bajo administración de Bélgica. En el año 1908, el rey Leopoldo II personalmente va al Congo a comandar el genocidio, la exterminación de 15 millones de seres humanos. 15 millones de personas. Leopoldo II, no olviden ese nombre, de este infame rey que de hecho en 1908 tuvo que ceder
la administración del Congo, que estaba entregada a la corona, belga, tuvo que cedérselo a una sociedad de la vida civil belga, porque se está produciendo un escándalo en toda Europa debido a la crueldad de los relatos, las imágenes, que no vamos a entrar en detalles porque cuando usted hace la investigación se encuentra francamente con una historia de horror que ni siquiera la peor de las películas de horror le va a contar. Leopoldo II contra la población congoleña. Continuando, mis estimados amigos, el genocidio contra la población Nama y Herero. Llevada a cabo por Alemania, cuyo líder de este genocidio fue el general Lothar von Trotha. En la Namibia de ese entonces, contra la población local, ya que Alemania tenía la administración de este territorio. No podríamos denominarle para ese entonces que era un país o una nación, ya que no había propiamente tal un Estado-nación, sino que eran territorios que fueron diseccionados y entregados a distintas potencias europeas para la administración de África. El genocidio Nama y Herero tuvo 100.000 víctimas y fue perpetrado por el general Lothar von Trotha entre el año 1904 y 1907. Posteriormente, en 1919, y ya entraditos con Joseph Stalin en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se produjo el genocidio de los cosacos del Don. Genocidio de los cosacos del Don, con 500.000 asesinados. 500.000 asesinados. Pero Stalin no se quedó ahí, porque siguió en 1932, después en 1942. En 1932, en la actual Ucrania se produce el genocidio ucraniano. El genocidio ucraniano comandado por Joseph Stalin, y que tuvo un saldo de 3,3 millones de asesinados. Pero parece que para Stalin no solamente ir a Ucrania era suficiente, porque en ese entonces dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se producían hambrunas deliberadas, exterminios masivos de población. Y en el año 1942, Stalin, en la actual Crimea, ni más ni menos que 230.000 muertos, año 1942. 1942. Y así podemos continuar posteriormente el genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que es el más conocido de todos, ¿no? Junto con el genocidio armenio, comandado por el Imperio Otomano. El genocidio armenio fue, junto con el genocidio nazi, de los peores de la historia. El genocidio nazi tuvo 5.933.900 víctimas, por consecuencia y causa de la religión judía. $5.933.900 seres humanos exterminados por Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y podemos continuar con el genocidio de Camboya, comandado por el régimen perpetrador de los Jemeres Rojos y el comandante Pol Pot comunista, en el año 1975, fíjese.
1975. Pol Pot dio muerte a 3 millones de personas. Y esto es muy interesante porque lo que deseó instaurar Pol Pot fue un socialismo agrario muy similar a lo que quería instaurar en 1970, el señor Salvador Allende Gossens acá en Chile. Pero Pol Pot, en su socialismo agrario, no tuvo a nadie que lo parara. No tuvo a nadie que lo derrocara. Y produjo la muerte de 3 millones de cambodianos. 3 millones el señor Pol Pot. No sé si llamarle señor. El animal Pol Pot. Es tremendo estar leyendo esta lista que tengo acá y que pueden verla. Es producto de mi investigación online. Si quieren, yo después puedo enviarle esta tablita que yo hice con toda la información que les estoy dando, ¿no? 3 millones de muertos por el señor animal, porque no le puedo decir señor, el animal Pol Pot. Y su socialismo agrario. Lo mismo que quería establecer acá Salvador Allende. Bueno, y continuamos entonces con el genocidio del Tíbet llevado a cabo por China y que señalan las autoridades internacionales que tuvieron más de 1,2 millones, es decir, 1.200.000 tibetanos exterminados, fallecidos, asesinados por el régimen comunista chino. Y ya más cerquita en la historia tenemos el genocidio en Uganda. El genocidio en Uganda en el año 1972, el dictador Idi Amin, para que puedan buscarlo, fue el responsable de más de 300.000 ugandeses asesinados. 300.000 ugandeses asesinados. Y el más cercano de todos, en el tiempo, fue el genocidio de Ruanda. Otro, pasamos de Uganda con Idi Amin a Ruanda. Y en Ruanda había un largo conflicto étnico-racial entre la población Hutu y la población Tutsi. Y resulta que en el año 1994, que para ese año yo tenía 8 añitos. Yo tenía 8 años de edad. En el 1909 años. Y este señor, Felicien Kabuga, recuerde bien su nombre, Felicien Kabuga, fue el autor intelectual de un genocidio, de una carnicería humana tremenda, que cobró la vida de más de 1 millón de seres humanos pertenecientes a la etnia Tutsi. Tutsi. Y Felicien Kabuga fue el responsable de la importación, escúcheme bien, de más de 100.000 machetes. El machete es un tipo de arma blanca larga, así, un tipo de arma blanca más o menos de 40 centímetros, 50 centímetros. Y él financió, importó y distribuyó a través de su radio de las 1000 colinas, porque era dueño de una radio, y llamó a la población a retirar estos machetes para que fuera la misma población civil la que atentase contra la vida de la población Tutsi. Es decir, él tenía una radio
compró los machetes a través de la radio, incendió los ánimos de la población hutu y distribuyó esta cantidad de armas blancas impresionantes, 100.000, a toda la población para que fueran ellos los que llevaran a cabo este exterminio masivo de la población tutsi en Ruanda. Bien, ¿por qué yo les comento todo esto? Porque ahora es importante señalar los datos en Chile. ¿Qué nos dan los datos oficiales en la República de Chile? Bueno, sabemos entonces que el contexto es un contexto en que Salvador Allende llega al poder de forma democrática o siguiendo las reglas democráticas de la Constitución de 1925. Salvador Allende Gossens no logró en la elección directa la presidencia de la República por no alcanzar la mayoría absoluta de los votos. Y de acuerdo a la Constitución de 1925, lo que ocurría era que el Congreso Nacional era quien elegía entre las dos mayorías que pasaban a esta especie de segunda vuelta, pero la segunda vuelta no existía como votación directa, sino que a través del Congreso Nacional. Y en esta segunda vuelta legislativa, por decirlo de alguna forma, Salvador Allende Gossens logra alcanzar la presidencia de la República con un programa de gobierno muy similar al de Pol Pot en Camboya. Muy similar. Socialismo agrario, dictadura del proletariado, expropiaciones masivas del aparato productivo, porque en ese entonces el pensamiento marxista predominante, que venía desde la ideología estalinista, trotskista, era, mire, ¿sabe qué? Aquí ha existido siempre en la historia de la humanidad una clase social dominante, explotadora, que somete, explota a esta otra clase dominante y mayoritaria. Entonces, mientras esta clase mayoritaria y explotada no se haga del aparato productivo, de la tierra, de los bienes de capital, de las industrias, de las empresas, de los recursos naturales, entonces este pequeño grupito de personas, la burguesía, van a estar siempre con el poder y van a estar siempre abusando de ese poder y explotando a esta tremenda mayoría. Esa era, y muchas veces sigue siendo, la ideología general que ocurría en ese entonces en los distintos regímenes totalitarios de izquierda. Entonces, Salvador Allende Gossens lleva a cabo su programa de gobierno de forma muy lamentable y se dedica durante los 3 años que está a cargo de la presidencia de la República, de uno de los 3 poderes del Estado, porque recuerden que el Estado tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y no porque haya ganado el poder ejecutivo significa que todo el país quería ir hacia un socialismo agrario o hacia un modelo de economía centralmente planificada. Y entonces Salvador Allende Gossens y la Unidad Popular comienza la debacle en ese entonces. Comienza a expropiar de forma ilegal distintos predios, comienza a expropiar más del 80% del aparato productivo, más de 10 millones de hectáreas fueron expropiadas, la mayoría de las empresas tuvieron que cerrar o quebraron o fueron expropiadas. Fue francamente un desastre que llevó a un 600% de inflación para el año 1973. La Dirinco se dedicaba a fijar precios. Y la economía nacional simplemente
colapsó. Muchos sectores de izquierda señalan y se victimizan señalando de que habría sido Estados Unidos y sectores empresariales chilenos en concomitancia con los Estados Unidos los que de forma maligna paralizaron el país y produjeron el descalabro económico. Mientras que otras personas, un poquito más centradas, hablan que no, porque, a ver, el empresario lo que quiere es producir, lo que quiere hacer el empresario es generar ingresos para poder mantener su empresa andando, para poder tener una mejor calidad de vida, y a un empresario no le sirve estar paralizado. Porque si un empresario está paralizado, no está haciendo lo que le gusta hacer y a lo que vino a este mundo, que es comandar una empresa, ¿no? Liderar una empresa, generar utilidades. Pero bueno, en este estado de cosas, en que la izquierda se victimiza, porque siempre los problemas para la izquierda o los comanda Estados Unidos, o Estados Unidos es el problema, o son los empresarios el problema. El tema es que en los hechos Chile se destruye. Se destruyó, completamente destruido en 3 años. 3 años. Y entonces se produce el quiebre de la democracia con este gobierno de facto que toma el poder, Augusto Pinochet Ugarte y las Fuerzas Armadas, las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Desde el año 1973 hasta el año 1990, en que entrega el poder a el electo presidente Patricio Elwin Azócar. Y en estos 17 años en que Pinochet estuvo a la cabeza de un gobierno totalitario, dictatorial, un gobierno claramente no democrático, claramente un gobierno que tuvo que gobernar por decreto, que es lo que ahora quiere hacer la Convención Constitucional y darle a Boric esa facultad. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en estos 17 años? Vamos a ver entonces las cifras. Resulta que cuando vemos las cifras de los organismos internacionales de derechos humanos, la mayoría está conteste en que hubo 3.000 chilenos que fueron asesinados, a quienes se les dio muerte durante el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte. 3.000. Ahora bien, cuando nosotros hacemos el desglose de esos lamentables asesinatos que trajeron dolor, que trajeron tristeza, que trajeron mucha indignación, rabia, una profunda pena a todas esas familias, y nadie lo niega. Al contrario, todos tenemos que abrazar esos dolores porque a nadie nos gustaría que ocurriera algo así en nuestras familias. Ese desglose de los 3.000 muertos, asesinados, fallecidos, son los siguientes. 1.248 personas de esos 3.000 son oficialmente considerados detenidos desaparecidos. 1.248. Y de esos 1.248 detenidos desaparecidos, hay 127 extranjeros, 79 de la etnia mapuche y 54 menores de edad. 1.248 de los 3.000. Y el restante, que son 1.752 aproximadamente, se señala que se subdividen en 2 grupos de asesinados por la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte.
Hubo un grupo de fusilados, es decir, personas que fueron puestas frente a un pelotón de fusilamiento y se les ejecuta luego de una emanación de un tribunal de guerra a través de un juicio sumario, si es que lo hubo, porque no fue un debido proceso, no fue un debido proceso para nada. Fueron juicios sumarios llevados a cabo por tribunales en tiempos de guerra que emiten una condena de muerte y ese condenado es puesto frente a un pelotón de fusilamiento y se le da muerte. Y hay otro grupo que son personas que perdieron la vida en enfrentamientos armados. Personas que tomaron las armas durante el régimen de Augusto Pinochet, tomaron las armas y deciden combatir en contra del régimen militar. Deciden combatir en contra de la dictadura de Augusto Pinochet. A ver, aquí es muy importante señalar lo siguiente, que bajo mi opinión, nada justifica, absolutamente nada justifica la atrocidad de detener a una persona, darle muerte, o asesinarla, mejor dicho, y hacerla desaparecer. No. Hacerla desaparecer y con ello impedir que una familia pueda darle una cristiana sepultura a su deudo, me parece que es una gravísima violación a los derechos humanos que no admite, pero ninguna justificación. Ninguna. Es una violación a los derechos humanos aquí y en la quebrada del Ají. No hay nada que señalar en contra de aquello. Y la persona que señale algo en contra de aquello está incurriendo, a mi modo de ver, en una deshonestidad intelectual y también moral. Porque está clarísimo que es una grave violación a los derechos humanos. Está clarísimo. No podemos decir lo contrario. Respecto del otro grupo, de los 1752, que perdieron la vida ya sea en pelotones de fusilamiento o abatidos en combate, hacemos la distinción clara. Porque si una persona está con una metralleta, con una AK-47, como las que fueron encontradas en Carrizal Bajo, ¿no? Y hay un grupo de 20 guerrilleros del MIR, del Frente Patriótico, que están disparándole a un pelotón de soldados del ejército o a unos infantes de marina. ¿Qué cree usted que va a hacer ese pelotón de soldados o esos infantes de marina, pues? O sea, si usted decidió alzarse en armas porque usted considera legítimo alzarse por el derecho a la rebelión, usted considera legítimo alzarse en armas en contra del régimen militar, uno de los riesgos que usted asume al tomar el arma y luchar por el derecho de rebelión que usted considera que le asiste contra los militares, uno de esos riesgos es perder la vida. Entonces no me veo en condiciones de generar un juicio moral de reproche en contra de esos abatidos en combate. Y respecto de los fusilados, de las personas que perdieron la vida con posterioridad a un juicio, digamos, que no admite el debido proceso, no se, en un tribunal militar en tiempo de guerra interna, como se le llamaba en ese entonces la doctrina del enemigo interno, claramente que hay una pugna de
de principios, porque el debido proceso exige una serie de pasos para poder señalar que esa sentencia fue emanada a partir de un juicio justo. Y claramente estos juicios sumarios, estos juicios rapiditos nomás que fueron hechos para poder darle, simplemente con la finalidad de darle muerte a personas, fueron fusilados y posteriormente esos cuerpos fueron entregados a los familiares, claramente que no cumplen el estándar del debido proceso, del principio del debido proceso y de un Estado de Derecho. Y por lo tanto hay un juicio de reproche también ahí. Hay un juicio moral de reproche a ese tipo de procedimientos sumarios en que se le da muerte a 1.752 personas que se dividen entre abatidos en combate y fusilados por pelotones durante los 17 años que duró el régimen militar. Y a lo demás, a lo demás debemos sumar la cifra de 1.700 niños dados en adopción de forma ilegal a parejas suecas. Y ahí hay una discusión que todavía está muy abierta respecto a cuáles fueron los responsables de este horror que significa tomar a un niño, negárselo a la madre que acaba de parir, se lo quitan en el hospital y a través de toda una intrincada red pensada para traficar personas, son finalmente entregadas a parejas que están esperando un niño en adopción en otro país muy lejano como Suecia. Hay todavía procesos pendientes, hay juicios abiertos, pero muchas personas claramente con una conexión y con un compromiso emocional y de forma, digamos, un tanto apurada, le achacan la responsabilidad y la culpa de esto al régimen militar, mientras que hay otras personas que señalan que habría sido una asociación ilícita de carácter civil para sustraer a los niños del país y entregarlos por un lucro, entregárselos a parejas en Suecia. Ahora, hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Puede apreciarse en el caso de los bebés ilegalmente dados en adopción una política de eliminación o exterminio masivo en razón de política, de etnia, de raza o una nación completa, como lo que ocurrió, por ejemplo, en Australia con los niños de los aborígenes? A mí me parece que no. Me parece que no alcanza para poner la etiqueta, la calificación de política de exterminio masivo, dejando, por supuesto, salva la calificación atroz y horrorosa que significa que haya habido una organización que aún estamos investigando si fue acaso solamente civil o fue civil militar, fue civil militar judicial, si todo estaba ahí metido. ¿Cuál fue la naturaleza de esa asociación ilícita de trata de personas y de tráfico humano? A mí me parece que cuantitativamente no alcanza para señalar que hay una política o hubo una política de exterminio masivo en esta situación de los niños. Respecto de los 3.000 muertes en 17 años, cuando estamos viendo que hay 1.248 detenidos desaparecidos, oficialmente reconocidos, y del restante 1.752 están subdivididos en fusilados
y abatidos en combate, a mí me parece que tampoco alcanza para calificar como genocidio estas muertes, estos asesinatos. Debido a que lo que se aprecia es, por una parte, abatidos en combate por fuerzas de orden y seguridad, fuerzas militares que dan muerte en combate, fusilados que fueron, digamos, ejecutados a partir de una sentencia de un tribunal en tiempo de guerra, y eso hace 1752 personas que fueron asesinadas, y 1248 detenidos desaparecidos, que nada, absolutamente nada, puede justificar, hacer comprender o minimizar la atrocidad que significa detener a una persona, darle muerte y hacerla desaparecer de la faz de la tierra. Eso es una crueldad, una brutalidad, que es una violación a los derechos humanos. Pero cosa muy distinta es llegar a la conclusión que esto haya sido un genocidio. O sea, no vemos bajo ningún punto de vista lo ocurrido por Leopoldo II y los 15 millones de muertos en el Congo, los 6 millones de muertos de Hitler, el 1,5 millones de muertos en el imperio armenios muertos por el Imperio Otomano, el 1.000.000 de tutsis muertos por Felicien Kabuga y sus secuaces en Ruanda, los 3 millones de muertos por los Jemeres Rojos y Pol Pot en Camboya, los 3.3 millones de muertos en 1932 por Stalin en Ucrania, no alcanza ni cualitativa ni cuantitativamente para poder llegar a la conclusión intelectual de que aquí hubo un genocidio. Bueno, la idea es que este tema está siempre en evolución, y yo los invito a dejarme su comentario, a abrir el debate, ¿no? Abrir el debate, que está completamente abierto. Uno puede tener su propia opinión, otro puede tener otra opinión, y esa es la idea de la democracia, que podamos discutir y podamos iniciar un debate. Así que déjame tu comentario aquí abajo del video para que podamos intercambiar opiniones, pareceres acerca de este interesante tema que busca responder: ¿fue Augusto Pinochet un genocida? Bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao.